Bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico en casa, amados hermanos. Reciban un saludo de parte mía y de mi familia para todos, especialmente hermanos en Faith Community Church, en el Ministerio Hispano, y también los hermanos, hermanas de la Iglesia Bíblica Logos. En esta ocasión regresamos al libro de Filipenses, mis hermanos. Y vamos a continuar en estos estudios que por algunas semanas me he dilatado, pero regresamos a ellos. En el libro de Filipenses, por el capítulo 1, después del versículo 12 y hasta el 19, y luego continúa incluso el capítulo 1, todo el capítulo 1 después del versículo 12, el tema principal que encontramos en este primer capítulo es magnificando a Cristo, es decir, engrandeciendo el nombre del Señor como si lo pusiéramos bajo un lente, bajo una lupa y lo engrandecemos. Ahora bien, hemos ido viendo en los estudios anteriores y vemos en la carta, desde luego, la carta de Pablo a los Filipenses, que el sufrimiento magnifica a Cristo. Lo vemos en la vida del apóstol Pablo, del capítulo 1, del versículo 12 hasta el 19, y luego del 29 al 30, que es parte de la porción que hoy, si Dios lo permite, vamos a estar revisando. Así que ubíquese en Filipenses capítulo 1 a partir del versículo 27 al 30. Lo que podemos decir como una frase importante en todo esto del tema de magnificar a Cristo a través del sufrimiento, mis hermanos, es que en lo adverso o en la adversidad debe haber resultados positivos. Es decir, que en la adversidad no siempre van a haber resultados negativos, también hay positivos. En el capítulo 1, versículo 12 al 13, solamente a manera de un trasfondo y un recuerdo, vimos al apóstol Pablo que menciona él a los filipenses en su carta, les hace saber que lo que le ha sucedido a él de estar en prisión ha traído un beneficio para la obra del Señor. Ha redundado, dice, más bien para él el progreso del Evangelio, sus prisiones, se está refiriendo. Así que eso es muy importante recordar. También ver que el versículo 14, del capítulo 1, 14, vemos que el sufrimiento también no solamente redunda para el progreso del Evangelio, pero también anima a otros a testificar. Esto nos puede ayudar a nosotros a entender que cuando estamos bajo sufrimiento, para que dé un buen resultado el sufrimiento, es decir, que saquemos lo mejor de parte de Dios en nuestra vida, que estemos sufriendo o pasando aflicción, es que debemos testificar a otros. Y el versículo 14 de nuestro capítulo 1 dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, recuerde que las prisiones es sufrimiento, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Así que aquí Pablo está contagiando de ánimo a los hermanos en lugar de contagiarlos de desánimo. Él está en una situación adversa, está en la prisión y está contagiando a los hermanos, sí, de un ánimo para que prediquen el Evangelio. Es decir, que no es lo mismo contagiar a alguien con una enfermedad que contagiarlo de salud, por decirlo de alguna manera ilustrativa. Ahora bien, a partir del versículo 15 al 19, también vemos que el sufrimiento, a través del ejemplo de Pablo, provee otro medio para que el Señor obre. Es decir, que hemos leído y vimos anteriormente que dentro de, por ejemplo, el versículo 17 menciona Pablo, en esos versículos menciona que algunos predican a Cristo por contienda, por pleito, lo que sea, por maneras equivocadas, mezquinas, pero y pensando a crear un dolor más profundo todavía en la vida de Pablo. Pero el versículo 17 él dice: pero los otros por amor, que hay otros que lo predican por amor, dice, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces, lo que vemos hasta el versículo 17 y 18, vemos que el sufrimiento que Pablo experimentó y que nosotros debemos aprender esas lecciones es que el sufrimiento no solamente debe de redundar para el Evangelio y lo debe de animar a otros y debe de proveer incluso algún otro medio para que el Señor obre. Ahora,
otra parte que vamos a ver hoy de todo este sufrimiento y de cómo magnificar a Cristo en nuestra vida es que a partir del versículo, sobre todo 29 y 30, nos dice que el sufrimiento debe ser aceptado, debe ser recibido por medio de fortaleza, de madurez. Veamos los versículos 29 y 30. Y dice, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Muchas veces nosotros descuidamos este punto, y incluso cuando hablamos a otros evangelizando, presentamos un evangelio que promete algo así como todo va a estar bien, todo va como sobre ruedas, todo gira bien, todo es como color de rosa, no hay problemas, todo al contrario, tus problemas se resuelven, ven a Cristo y todas tus situaciones se solventan. Hablamos de que no hay obstáculos ni problemas en cierta manera, cuando la realidad es que sí hay problemas, que sí hay aflicción y que sí hay situaciones difíciles, como vemos el versículo 29 y 30. Cuando presentamos un cristianismo fácil y sin padecimiento, sin sufrimiento, lo que hacemos es que el nuevo creyente, cuando recibe a Cristo y comienza una nueva vida en Cristo, se da cuenta de inmediato o muy pronto que se encuentra en un campo de batalla. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces se confunde o no está preparado y se vuelve como una presa muy segura de parte del enemigo, que lo quiere desanimar o destruir o decepcionar. Entonces mucha gente se decepciona de venir al evangelio porque se le predicó un evangelio fácil, no genuino, realmente no completo. Entonces alguien dice que las puertas del éxito se sostienen en las bisagras de la oposición. Es decir, que una puerta necesita bisagras para girar, pero también para sostenerse en pie. Y que esas bisagras en la vida del creyente son como el sufrimiento que nos sostiene para seguir haciendo nuestra función en la vida. Entonces, esto es algo que no solamente Pablo nos lo enseña aquí en en Filipenses capítulo 1, 29, 30 y los versículos anteriores que mencionamos, pero también nuestro Señor Jesús en el libro de Mateo, el capítulo 10, versículo 37 al 39, escuchemos lo que dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Cuando el Señor menciona aquí de tomar una cruz, nosotros ahora entendemos mejor. Aquella gente del tiempo de Jesús entendía claramente que tomar la cruz era un símbolo de sufrimiento, un sufrimiento que era sumamente profundo, que lo llevaría a llevar aún al sacrificio de la vida misma, a perder la vida. Entonces, es algo que el Señor ofrece, por decirlo así, o más bien nos lo explica, que es como un premio, un galardón a aquellos seguidores fieles que están dispuestos a dejar casa, familia, hermanos, padres, hijos, tierras, posesiones, todo por causa de seguirle, todo por causa del evangelio. Pero en medio de esas promesas que da el Señor, también incluye persecuciones, como parte de lo que viene en la vida del creyente. Isaías 51:7, por ejemplo, es un pasaje del Antiguo Testamento, pero en este pasaje también hablaba al pueblo de Israel este profeta diciendo: oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayes por sus ultrajes. Está hablando al pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y que es un pueblo que también sufría persecución, y les advierte que ellos que conocen la justicia de Dios,
que en su corazón abrigan, están alojando la ley del Señor, que a ellos les dice que no teman la afrenta, los ultrajes, la oposición que van a tener, que es algo que no se puede evitar, aún para el creyente, aún para los hijos de Dios. Son parte de la vida cristiana y nos sirven definitivamente para dos cosas que son sinónimos en cierta manera: para madurar, para fortalecer nuestra fe. Entonces, en los momentos de lucha, en los momentos de conflicto, es muy necesario, mis hermanos, recordar las promesas del Señor, que otra vez son olvidadas muy a menudo. Y por ejemplo, en Isaías 41:10, nosotros es un pasaje que nos gusta citar cuando estamos en tribulación, porque es un pasaje que da aliento, y dice Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bello pasaje, un momento de dificultad, uno cita esta palabra, uno lee esta palabra, uno se apropia de esta palabra y trae definitivamente aliento a nuestras vidas. Pero esto nos habla de que hay momentos difíciles. Pero también 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12 nos dice: y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esa es una promesa del Señor, una promesa que definitivamente nadie quisiéramos apropiarnos de ella, pero es nuestra para los hijos de Dios. Por eso dice: también todos los que quieren vivir piadosamente. Vivir piadosamente significa vivir uno agradando a Dios, entregados al Señor, comprometidos con la verdad, comprometidos con el Evangelio, comprometidos con servir y seguir y testificar de Cristo. Entonces, queremos hacer eso, vamos a padecer persecución, dice 2 Timoteo 3:12. Hay otro versículo, por ejemplo, como Juan 16:33, muy conocido de nuestro, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, el Señor habló paz y habla paz a nuestros corazones, pero también nos habla de una realidad: en el mundo tendréis aflicción. Es una advertencia, es una promesa de aflicción al creyente, que también recibe la paz de Cristo, pero recibir la paz de Cristo no significa que es ausencia total de problemas, de aflicción, de dolor. Al contrario, el mismo pasaje nos dice: podemos tener paz en medio de la aflicción, paz en medio de la tormenta, pero confiad. Aquí está la clave. El versículo continúa de Juan 16:33: pero confiad, yo he vencido al mundo. Estamos en este mundo que se opone al cristianismo, que nos ataca a nosotros, que nos hace sufrir, y que en algunas ocasiones algunos creyentes alrededor del mundo, el mundo los persigue y causa mucho dolor, pero no hay que temer en medio de todo esto, y hay que confiar. Es la palabra de Dios que nos dice, porque el Señor Jesús dice que Él ha vencido al mundo. Ahora bien, después en 2 Tesalonicenses, el apóstol Pablo escribe el capítulo 2 del 16 al 17. 2 Tesalonicenses 2, 16 al 17. Concluye su carta, o esta porción dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y nos confirme en toda buena palabra y obra. Mis hermanos, hay causas por las cuales los creyentes sufren o sufrimos. Y cuando sufrimos, lo común, lo que estamos propensos a preguntar inmediatamente es: ¿por qué sufrimos? Si ya estamos en Cristo, si somos hijos de Dios, si tenemos las promesas de bendición y protección y paz y todas las cosas, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué hay momentos tan difíciles que tenemos que vivir y enfrentar? Experiencias negativas en nuestra vida personal, con nuestra familia, con la iglesia, con la gente que nos rodea. Si estamos en el ministerio sirviendo, ¿por qué en el ministerio tenemos tanto problema? En la nación misma. ¿Por qué? Lo que nosotros queremos simplemente es estar gozosos en el Señor, y sin embargo hay muchas cosas que nos obstruyen el gozo, nos roban el gozo.
Entonces, ¿perdemos la bendición de Dios o qué? Entonces, nosotros debemos de pensar que cuando fracasamos, nosotros en la vida o en nuestra vida espiritual incluso, muchas veces es la razón, es culpa nuestra, vamos. Hemos caído en pecado y fracasa uno y recibe uno consecuencias del pecado. Pero si nosotros entendemos la carta de los Filipenses y vemos alrededor de la vida de Pablo en el Nuevo Testamento, cuál era la causa de que él sufría esa prisión en ese momento y todo lo que venía con ello, ese sufrimiento, no era por causa de su pecado, sino por causa de su entrega, de su servicio al Señor. Ahora, él escribe en sus, cuando menos 4 epístolas desde la prisión, y sabemos que en todas ellas nos dice o nos hace saber de alguna manera que él no estaba porque el Señor estaba juzgando pecado en su vida, sino porque el Señor le había permitido servirle y ser partícipe de su sufrimiento. Tampoco es el caso como el de Job, que recordemos que Job, lo que él quería era servir a Dios y proteger a su familia, que su familia estuviera bien y él disfrutar de las bendiciones en abundancia que el Señor le había dado, pero sin embargo él sufrió tanta pérdida material sobre todo y de la familia y todo lo demás, pero sin embargo él no fue juzgado por su pecado, sino que básicamente vemos que él fue designado por el Señor para hacer algo mucho mejor en su vida. Ahora bien, nosotros sabemos que en nuestra vida, es decir, en la iglesia del Señor, nosotros los creyentes, habemos muchos y podemos haber muchos más que sufrimos por causa de nuestro pecado, por causa de nuestro pecado. Y la verdad que son consecuencias de no traerlo, confesarlo al Señor, no tratar con Él, y muchas veces el Señor trata severamente con nosotros para purificarnos, para limpiarnos, para traernos de regreso a su redil. Y luego desde luego que hay otros que son que profesan ser creyentes y no lo son, y también muchas veces sufren porque el Señor, bueno, trae castigo a ellos. Pero Pablo aquí, cuando vemos nosotros que por ejemplo él en 1 de Corintios capítulo 11, cuando nosotros hablamos o predicamos, enseñamos acerca de la cena del Señor, el Señor, Pablo se refiere a los corintios o les dice a los corintios que hay que probarse cada uno a sí mismo antes de participar de la mesa del Señor, porque dice: el que come y bebe del Señor indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, y recordemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia, dice: juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen o han muerto, y esas personas eran causantes y responsables de que en su propia vida existiera enfermedad y aún muerte. Por tanto, es importante probarnos a cada uno de nosotros, probarse a sí mismo para ver dónde estamos y si estamos haciendo pecado, si estamos viviendo en pecado, confesarlo al Señor y que el Señor limpie nuestra culpa. Ahora bien, un medio de cómo nosotros podamos tener una experiencia espiritual aún mejor es, es como nos explica Romanos capítulo 5, el versículo 3 al 5, dice así. Él menciona una segunda razón en esta carta a los romanos, menciona una segunda razón de su sufrimiento, dice él en Romanos 5 del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí es una segunda razón que nos da Pablo, cuando menos por qué sufrimos. O sea, primero que nada podemos sufrir o sufrimos por causa de nuestro propio fracaso, de no juzgar nuestro pecado delante de Dios o traerlo delante de Dios para que nos limpie. La segunda razón es porque
es un medio para adquirir una experiencia espiritual. Es una manera de cómo Dios nos enseña. Es como sentarnos en la clase del maestro y el maestro nos da una lección de vida para aprender a través de la experiencia. Por ejemplo, es mejor o es mucho más efectivo cuando, por ejemplo, un padre o una madre aconsejan a otra madre o padre que ha perdido a su hijo. Si esa pareja consejeros han perdido algún hijo o una hija y le aconsejan a otra pareja que han perdido un hijo o una hija, ellos tienen la experiencia y consuelan a otro que ahora está pasando esa misma experiencia. Ese tipo de consejería es mucho más efectiva. Ahora, ¿quién de nosotros levanta la mano y dice, Señor, por favor, ayúdame a ser consejero de los que pierden un hijo o una hija? No queremos hacer eso. ¿Por qué? Porque para que seamos efectivos, quizás habría que perder uno nuestro para poder explicar qué se siente y cuál es el proceso. Entonces, pero definitivamente, cuando pasamos a alguna pérdida, una situación muy difícil de cualquier índole, esa experiencia negativa en nosotros que nos ayuda a crecer, a madurar nuestra fe, nos va a servir para aplicarla a consolar a otros, a aconsejar a otros, a ayudar a otros. Entonces, eso ya es algo que uno va a hablar por experiencia, no solamente por teoría. Vamos a compartir una experiencia. No es lo que yo he oído que así se siente o así pasa cuando esto sucede, sino que ahora vamos a decir, yo esto me permitió el Señor vivirlo en carne propia y así es como Él trató en mi vida con esto. Por ejemplo, en 2 de Corintios, el capítulo 1, el versículo 3 hasta el 6, dice Pablo hablando de las aflicciones que él pasó, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Esto es muy interesante porque el apóstol Pablo vuelve a hacer énfasis en la importancia de tener una experiencia propia de sufrimiento para poder consolar a otros. Ahora, otra vez, nosotros quisiéramos ser consejeros y consolar a otros, pero no tener nosotros esa experiencia de dolor. Y eso pues no es posible. Ahora bien, quizás usted pueda pensar en su propia vida, ¿cuántas veces usted ha pasado experiencias duras de la vida, difíciles, que nunca se explicó por qué vinieron o no sabía cómo comprender claramente qué fue lo que sucedió? Y cómo el Señor, a través de una situación o situaciones de tipo, el Señor le enseñó alguna lección de vida para progresar en el Evangelio o para conocer del Señor o para aumentar su fe, y si salió vencedor de estas, una situación difícil, cuando el Señor lo sacó de allí, podríamos decir o hemos podido decir como el apóstol Pablo comienza su pasaje de 2 de Corintios 1 del 3 al 6 que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El Señor es Dios de toda consolación. Ahora bien, ¿qué sigue siendo el sufrimiento para nuestras vidas? También es un instrumento, por decirlo así, una herramienta que el Señor usa para prevenir pecado en nuestra vida. Nosotros estamos expuestos al pecado todo el tiempo, en todo momento, ya sea de pensamiento, de sentimientos, de obra, de acción, pero el pecado siempre está atacando nuestras vidas de adentro y de afuera. Estamos siempre siendo tentados y muchas veces el Señor utiliza el sufrimiento para que nosotros nos frenemos a tiempo antes de caer en el pecado, en ese abismo de
de destrucción, de derrota que trae el pecado en nuestras vidas. Entonces, el sufrimiento muchas veces nos previene, por ejemplo, de caer en la soberbia. O si estamos siendo soberbios, orgullosos, pedantes, el Señor nos para con un sufrimiento para que no prosigamos en un camino a la destrucción. Porque otras veces nosotros las cosas van bien en la vida y pensamos que somos autosuficientes, que no necesito de esto, de aquello, de lo demás. Soy autosuficiente y puedo depender de mi propia fuerza, de mi propia sabiduría, de mis propios bienes. Y cuando uno va en ese camino, muchas veces el Señor trunca aquello, nos hace perder cosas o bloquea el camino para seguir por ahí, para que nos enderezca la senda a vivir mejor. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el sufrimiento viene a ser para nosotros un instrumento que Dios usa para detenernos y no irnos nosotros al abismo del pecado. Nosotros recordamos que el apóstol Pablo hablaba de un aguijón, de un aguijón, por ejemplo, y en Pablo, que Pablo decía que él tenía un aguijón que el Señor había puesto en su lado. Mucho se especula de qué era, si era una enfermedad del cuerpo, desde luego, pero que algunos piensan que era de los ojos o qué sé yo. Pero si era algo que estorbaba su físico, él finalmente aprendió a vivir con esa aflicción física, enfermedad, lo que haya sido exactamente. Él aprendió. Entonces, él aprendió cuando finalmente el Señor le hizo ver que debería bastarse su gracia. Bastar, después de haber pedido 3 veces, pidió que el Señor le quitara ese aguijón, y el Señor le dijo básicamente, pues solamente que te baste mi gracia, y él entendió, y así vivió el resto de su vida, sin volver a preguntar que Dios le quitara ese aguijón. Ahora bien, otra razón todavía más para el sufrimiento en nuestra vida es de poder nosotros también crecer en ser efectivos como cristianos que testificamos de la palabra de Dios a otros. Aquí si podemos responder al Señor, no por qué, sino para qué estaba, o más bien podemos ver aquí en esta carta de Pablo el por qué, no el por qué, sino el para qué es que Pablo fue encarcelado. Entonces, ¿de qué otra manera él pudiera, por ejemplo, haber ido a alcanzar a los guardias del pretorio? Si él hubiera estado libre, no le hubieran permitido estar cerca de esos guardias. Y con esos guardias predicarles a ellos el evangelio y después testificar que eran hermanos que incluso mandaban saludos a las iglesias, porque ahí se expusieron al mensaje de Pablo del evangelio. Entonces, es que nosotros vemos, por ejemplo, si leemos incluso el libro de los Hechos, el capítulo 28 que termina el libro de Hechos, el relato de Lucas, de los hechos de los primeros 30 años de la iglesia primitiva, culmina con el capítulo 28, donde Pablo va en un viaje por la mar y termina naufragando en la isla de Malta. Y en aquel lugar, en la isla de Malta, en su viaje a Roma, es increíble porque el apóstol Pablo disfrutó durante el viaje de muchas atenciones que le dieron el dueño del barco y la gente que lo guardaba, y le daban una honra como una persona importante a pesar de que era prisionero. Y fue muy interesante porque todo eso vino gracias a una milagrosa sanación que Dios le permitió que Pablo ejerciera sobre un hombre llamado Publio. Cuando leemos en el capítulo 28, del versículo 1 al 10, vea lo que dice: estando ya a salvo, es decir, naufragaron en el mar y llegaron a la isla de Malta, y dice, estando ya a salvo supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía, del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir.
pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto, mas de repente, habiendo esperado mucho tiempo y viendo que nada sucedía, lo que sucede es que ellos ven en el apóstol Pablo cómo suceden estas cosas y cómo no le pasa nada, pero lo tratan con mucha humanidad y sigue dándonos el relato, el pasaje mismo, cómo ¿cómo se dice? Podemos ver el pasaje mismo cómo continúa diciendo ahí. Veamos conmigo el capítulo 28 de Hechos, que aquí de momento perdí en mi computadora el pasaje, pero quiero leérselos, continuar leyéndolo, porque es importante ver la conclusión de esta historia donde Pablo está refiriendo cuando fue a recoger la leña para la fogata y aquella víbora le pica y no le hace nada. Y dice el versículo 6, ellos esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Imagínense usted, primero lo acusan de ser un homicida porque le pica la serpiente. Ahora que ven que no se muere por causa de la picadura de la serpiente, ahora creen que es un dios. Dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien lo recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también, vea usted, versículo 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Así que el sufrimiento de Pablo en este naufragio, en aquel mar tan embravecido, y todo lo que perdieron y todo el dolor que sufrieron, cayeron a esta isla. Y cuando el Señor usó a Pablo para sanar a este enfermo, las cosas les tornaron para bien, de manera que terminaron la historia siendo bendecidos por aquellas gentes de aquel lugar, que por 3 meses él disfrutó de atenciones, de honra y de todo lo que era lo que pasaba en aquel día. Así que, mis hermanos, vemos algo muy importante en todo este pasaje, que es digno de poder nosotros ver que el sufrimiento, cuando Pablo dice dijo que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, vemos cómo Pablo allí magnificó en gran manera a Cristo. Pero luego vemos más adelante también, o podemos abundar en esto, ver que también el Señor es magnificado en cuerpo, en vida, en conducta. Ya hemos visto anteriormente cómo el Señor también, en los estudios anteriores, cómo Pablo magnificó a Cristo en su vida y en su muerte, ¿verdad? Ahora nosotros, por eso Pablo dijo que para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros pensamos en estas cosas que Pablo confrontó en su vida, estas situaciones tan adversas, nosotros debemos de hermanos, de alguna manera poder meditar en estas cosas y recibir la bendición del Señor a través del sufrimiento. Pero el versículo 27 y 28 del capítulo 1, hay una parte que yo a propósito me salvé porque estaba hablando del sufrimiento. Y es que aquí vemos que a esa altura de la carta, el apóstol Pablo, después de haber informado de cómo él había pasado, del sufrimiento y todo lo demás, hace aquí una exhortación muy enfática. Versículo 27 dice, el capítulo 1, 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo
unidos, unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Esto es, hermanos, hablamos de que debemos estar nosotros unidos en el Señor y unidos en el Evangelio, en la presentación del Evangelio. Pero hemos visto, hermanos, que una exhortación que vemos versículo 27 al 30, sobre todo 27 y 28, que nos habla de la conducta, de tener una conducta, que cómo nos comportamos nosotros como ciudadanos en esta tierra, pero como ciudadanos del cielo. Entonces, esto es algo que los de Filipo entendían muy bien, los ciudadanos de Filipo, porque ellos eran ciudadanos de una colonia romana en la ciudad de Filipo, y ellos sabían que como ciudadanos romanos tenían que tener una conducta como si estuvieran en Roma, aunque estaban en una provincia lejana. Por eso Pablo, más adelante en el capítulo 3, Filipenses 3:20, aplica esta expresión a la vida de los filipenses, como dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que, hermanos, aunque nosotros vivimos aquí en esta tierra, en algún país, nosotros que estamos aquí en Estados Unidos, nosotros debemos de conducirnos no solamente como buenos ciudadanos de este país, pero también como buenos ciudadanos, sobre todo, del reino de los cielos. Si somos hijos de Dios, tenemos una ciudadanía mejor que la ciudadanía que tenemos en este país, ¿verdad? Y debemos entonces tener un comportamiento acorde a cómo somos nosotros ciudadanos del cielo. Si aquí debemos de portarnos bien, cuánto más debemos de hacerlo por ser ciudadanos del cielo. El capítulo 1, 27 dice otra vez: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estás firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquí es donde debemos estar nosotros, hermanos, firmes en algo, combatiendo la fe en el Evangelio. En nada intimidados, 28, por los que se oponen. Hay mucha gente que se opone. Nosotros lo vemos en estos días, a la iglesia y en el mundo, pero también aquí nosotros en Estados Unidos, que hemos creído desde la concepción de este país, que es un país que se ha forjado, se ha formado, se ha sido instituido por prácticas o fe cristiana, bíblica, y sin embargo la oposición a la iglesia, a las cosas de Dios, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, ha ido creciendo cada vez más y más. Pero Pablo dice a un pueblo, a una nación que también vivía algo similar en aquellos años, decía que a la iglesia del Señor de Filipo le decía que deberían de andar con una conducta digna del Evangelio, y unidos, combatiendo por la fe del Evangelio, y en nada, dice, intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque, versículo 29, repito lo que ya estudiamos, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo está hablando de una experiencia personal. En aquel tiempo la estaba viviendo todavía, y exhorta a los hermanos de Filipo. Y ciertamente más adelante él pierde su vida por causa del Evangelio, y de esa manera magnifica al Señor también. Pero le dejó una enseñanza tremenda para aquella iglesia y para la iglesia de todos los tiempos y de todas las edades, incluyendo para nosotros el día de hoy. Hermanos, como conclusión vamos viendo que vivir en Cristo es una de las experiencias más maravillosas que hay en esta tierra, porque nos da una proyección al futuro en la eternidad glorioso, pero también nos da en esta tierra una experiencia que, aparte de que es paz en nuestra vida y gozo inefable,
también hay un sufrimiento que hay que experimentar para la gloria del Señor, para beneficio nuestro y aún de otros que nos rodean. Lo vimos o lo vemos a través de la vida del apóstol Pablo y lo podemos nosotros de alguna manera experimentar en nuestra vida. Así que no podemos dejar de mirar, de pensar y de meditar en estas verdades, hermanos, porque nosotros debemos esperar estas cosas como parte de la vida cristiana, pero también debemos de esperar en que el Señor estará con nosotros ante toda adversidad y en toda situación de dolor, de quebranto. Y qué bendición saber que el Señor nos dice la verdad completa. No solo nos dice que nos va a ir bien, pero que también vamos a sufrir, pero que encima de ese sufrimiento el Señor va a estar reinando. Hermanos, en estos días que la gente está conmocionada por cosas que pasan aún aquí en este país, de que quién va a ser el siguiente líder de la nación, o cómo el gobierno ahora va a estar rigiendo, o qué van a hacer cambios en las leyes que promuevan las posiciones bíblicas o que afecten negativamente a la iglesia. Hay tanta conmoción, hay tanto desencanto, hay tantas cosas que pasan, decepción, porque algunos quieren de una manera, otros quieren de otra. Mis hermanos, déjenme decirle algo, que el Señor tiene un mejor plan que el nuestro. Y de esto vamos a estar, si Dios lo permite, el próximo domingo, viendo en el libro de los jueces, que el Señor siempre tiene un mejor plan para la vida de cada uno de sus hijos, para la vida de su pueblo. Así que con eso en mente los dejo. En el día de hoy vamos a ir cerrando este estudio bíblico y espero, mis hermanos, que el Señor siga hablando en nuestras vidas mientras que el tiempo de este COVID y todas estas restricciones se extiende más y más. Usted y yo, hermanos, sigamos firmes y adelante. Recuerde aquel himno que hemos cantado muchas veces, especialmente en la iglesia de Logos, que hemos cantado muchas veces: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, porque Cristo, porque Jesús nos ve. Él es nuestro capitán, Él es nuestro general, Él es el Señor, Él es el Dios que está sobre todas las cosas, por encima no solo de una nación, sino de todas las naciones, de todo el mundo, de todo lo creado, de lo visible y de lo invisible. Nuestro Dios en gloria sigue reinando. Las cosas aquí cambian y se transforman, pero el Señor no cambia. Él sigue en su gloria y su plan continúa. Hasta la próxima, mis hermanos. Por ahora, que Dios nos los bendiga. Les amamos mucho en el Señor, les extrañamos entrañablemente realmente, pero sabemos que el Señor tiene cuidado de nosotros. Una bendición para todos de parte de nuestra familia aquí en casa y de parte de las iglesias que representamos y a las cuales servimos, para la gloria del Señor y con mucha bendición de parte de ustedes y de parte de nuestro Dios sobre todo. Hasta la próxima. Bendiciones.